Existe una tierra que nació al fin del mundo, entre la soledad y la calma, entre mares y montañas, entre llanuras y bosques. Y un paraíso prístino, en uno de los rincones más australes del planeta. Justo ahí, donde el tiempo no existe, donde nace la vida, surge esta tierra, que te conecta a lo esencial y te devuelve el origen, y te invita a encontrarte a ti mismo. Ya, bueno, para partir ahí, qué mejor que un video de Tierra del Fuego, donde están muchos de ustedes ubicados en estos momentos, ¿cierto? Por sus tierras, por sus territorios, para evidenciar entonces la gran riqueza natural que tenemos acá en Chile, y es un poco lo que vamos a ir desarrollando con esto del turismo sostenible. Bueno, les comento, mi nombre, como les decía, es Daniela Aguilar Vidal, yo soy administradora turístico-cultural, me dedico entonces mucho a lo que es docencia también, en las carreras de turismo. Estoy coordinando también una carrera de turismo intercultural en la región de Los Ríos. Yo me encuentro ubicada ahora en Panguipulli, no sé si les suena por ahí Panguipulli, o quizás hay algún estudiante de Neltume conectado o conectada, y yo estoy en la comuna de Panguipulli, y también estoy, como también me dedico a la docencia, también soy la eterna estudiante y también estoy estudiando y actualmente estoy cursando un magíster de gestión del patrimonio y el turismo sostenible, justamente, que son dos temas que a mí la verdad me apasionan bastante. Bueno, antes de partir, aquí me gustaría su participación, me gustaría saber, les traje esta escala de Homeros viajeros, cómo se sienten hoy, con cuál de estos números ustedes se identifican, y me gustaría que en el chat, si que pudiesen comentar, qué número y cómo se sienten hoy, chiquillos, chiquillas. Motivo ahí a que elijan uno. Pueden activar su micrófono también. ¿Cómo se sienten hoy en esta escala de Homeros viajeros? Pueden dejar el número en el chat o pueden activar su micrófono y comentarnos qué número los representa más. Carlos nos dice el 5, a ver cuál es el 5. Josué dice el 1, ya, buenísimo, José está motivado. Gabriel nos dice, yo diría el 7, o tal vez el 8. Buenísima. Connie Barría también se siente como el 7, y la profe Mónica está como el 3. Ya, buenísima. Súper. ¿Alguien más por ahí quisiera dejar en esta escala de Homeros viajeros cómo se sienten hoy? Bueno, es interesante porque... Yo creo que el 3, yo también. El Ignacio dice el 3, igual que la profe Mónica. Ya, buenísima. Gracias, Ignacio. Ya, súper, muchas gracias por su participación. Es importante ahí saber cómo se sienten ustedes. Complejo para uno en la docencia no poder verle las caras a los estudiantes y ver ahí qué están sintiendo, qué está pasando por su mente. Buenísima. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco en relación al turismo, pero en particular lo que es el turismo sostenible, que obviamente es hacia donde tiene que avanzar la actividad turística. Y para poder hacer esto un poco más dinámico, me gustaría que dejaran en el chat nuevamente o activaran su micrófono. En confianza, estamos
confianza aquí, chiquillos, no tengan vergüenza, de cuando pensamos en turismo, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué palabras, qué conceptos, con qué relacionan el turismo? ¿Alguien por ahí le gustaría comentar en el chat? Con viajar, claro, como dice la Connie, pero podría ser viajar a otro lugar o conocer, digamos, porque viene de tour, ¿no? Como salir a caminar ya es como turístico, ¿no? O algo así. Ya, con viajar, en el fondo con desplazarse, ¿cierto? Con moverse, con ir a otros lugares, conocer otros lugares, y aquí, interesante lo que dice Josué, experiencias atractivas, muy buen concepto. Mónica dice extranjeros, viaje, conocer otros lugares, moverse, etc. Buenísima, esos entonces son algunos de los conceptos con los cuales nosotros relacionamos automáticamente el turismo, ¿cierto? Principalmente con los viajes, ¿verdad? Pero ahí, y lo vamos a ir revisando cuando vayamos avanzando, Josué también menciona algo muy clave, que es las experiencias atractivas. Es un poco hacia dónde se están moviendo las nuevas tendencias en el turismo, que es justamente a generar experiencias y experiencias memorables. Tenemos que salir un poco de este turismo de masa que hemos estado desarrollando descontrolado, sin poder planificarlo, a poder generar experiencias atractivas con la lógica del turismo sostenible. Así que súper bien, José, muchas gracias, profe Mónica, Ignacio, Connie. Bien, entonces yo les voy a traer aquí una definición en qué consiste el turismo, y aquí les traigo la definición de la Organización Mundial de Turismo, la OMT, que justamente habla, primero aquí hay hartos elementos bien interesantes que nosotros podemos ir analizando en torno al concepto de turismo. Primero que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico, ¿ya? Entonces relaciona estos tres conceptos, son súper importantes, y que está muy relacionado con lo que es el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o también por motivos de negocios profesionales. Entonces, evidentemente, para que exista turismo, un poco lo que mencionaba el Ignacio, debe haber un desplazamiento, ¿ya? Eso es claro. Y también tenemos que considerar que, y ser visto, y por eso me gusta un poco esta definición de la OMT, como un fenómeno tanto social como cultural y obviamente económico. Evidentemente el turismo mueve bastante en el ámbito económico, pero también se relaciona mucho en las relaciones, tanto sociales, ¿cierto? Y cómo nosotros también trabajamos en torno a lo que es el desarrollo cultural. El turismo y la cultura va muy de la manito. Entonces, por eso tenemos que ser tan cuidadosos también cuando trabajamos en turismo, y por eso vamos a hablar ahora del turismo específicamente sostenible, que es un poco, como les decía, la tendencia hacia dónde deberíamos avanzar, quienes estudiamos, quienes trabajamos en lo que es el turismo, una actividad tan linda también, por lo demás. Bien, bueno, entonces las personas, estas personas que se desplazan, ¿cierto? Se denominan visitantes, se denominan turistas, ¿verdad? Y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican obviamente un gasto turístico. Yo como turista entonces me desplazo de un lugar fuera de mi lugar de residencia, voy a participar en diferentes actividades, ¿cierto? De turismo aventura, ¿verdad? Voy a los museos, hago city tour, un montón de diferentes actividades que yo hago como turista, por lo cual yo también voy dejando lo que es un gasto turístico, ¿ya? Que quiere decir todo este dinero que desembolsa un turista a los lugares que va. Entonces en Chile calculamos principalmente el éxito, ¿no? del turismo pensando en cuántos visitantes llegan, ¿verdad? Y cuánto nos dejan en términos monetarios. Y ahí yo soy un poco crítica en ese concepto porque falta tener una visión más amplia del turismo y pensar también en los impactos. Vamos a hablar un poquito de eso también. Bueno, pero sin lugar a dudas esto se relaciona con todo lo que ustedes mencionaron, todos estos conceptos claves como experiencia, como también extranjeros. Nosotros recibimos muchos turistas de fuera, obviamente pre-pandemia, todo esto, ¿cierto? Y también, y aquí estoy leyendo lo que dice la profe Mónica, se relaciona también con los intereses de cada turista. Evidentemente, uno como turista, cuando está buscando y planeando su viaje,
va a buscar actividades en los territorios que va a visitar en relación a sus intereses también, y a lo que nosotros nos motivan y qué es lo que nos gustaría hacer en esos territorios. Hay turistas, hay diferentes tipos de turistas que están más enfocados en poder ir a lo que es el turismo de naturaleza, por ejemplo, o hay turistas que les gusta más la parte histórica, o también hay turismo de shopping. Si ustedes se acuerdan, hace un tiempo, muchas personas de Argentina se desplazaban a Chile. Yo en un momento trabajé como recepcionista en Puerto Montt, y muchos turistas y extranjeros argentinos de Bariloche, de esos sectores que están cerca, ustedes saben, de Puerto Montt, se desplazaban solamente para venir de shopping por unas cosas ahí económicas. Entonces eso también se transformó en un tipo de turismo. Entonces evidentemente está muy relacionado también en cómo yo como turista elijo actividades de mi interés, ¿cierto? Entonces por eso hay muchos tipos de turismo, hay muchos tipos de turistas también, porque están muy relacionados con las motivaciones y los intereses personales, que como sabemos, todas estas necesidades son ilimitadas. Y hoy en día cada vez se está más demandando, a propósito de lo que mencionaba anteriormente, la experiencia turística. Bien, bueno, entonces, y otra cosa importante es que para hacer turismo se implica ahí el desplazamiento, por ende todos los medios de transporte son los principales aliados del turismo, lo mismo de la conectividad. Ustedes que están en los territorios más extremos, evidentemente la conectividad es un tema, ¿cierto?, muy relevante, y si no existe una buena conectividad, puede que no podamos recibir mayor flujo de turistas. Y el turismo importa, el turismo es mucho más de lo que nosotros imaginamos. Generalmente solo pensamos que es viajar y listo. La verdad es que no, el turismo es mucho más profundo que eso y implica muchos factores. Algo interesante y lo que a mí me gusta de la actividad turística es que también es muy intersectorial, es decir, está también muy conectado con otras profesiones. Uno cuando trabaja en turismo, trabaja mucho también con personas, con sociólogos, por ejemplo, sociólogas, ¿verdad?, con profesores de historia y geografía, también a veces se van adentrando al mundo del turismo, arquitectos en el área patrimonial y cultural, también los arquitectos y las arquitectas se van vinculando con el turismo, y también carreras de la economía, los ingenieros comerciales también siempre ahí están presentes también en el área turística, ¿cierto? Entonces es muy interdisciplinaria. Uno al desarrollar proyectos turísticos siempre está trabajando con otras profesiones, y eso para mí me parece súper interesante también, con los traductores intérpretes justamente, porque sabemos que también el turismo, gracias profe, el turismo está muy relacionado con los idiomas también. Debemos saber idiomas. Yo siempre digo a mis estudiantes, nosotros deberíamos saber como mínimo inglés, porque sabemos que queramos o no, el inglés se ha transformado como en el idioma universal, y uno más, por lo menos, pensando en nuestros territorios donde nos vamos a dedicar. Entonces, quizás en Chile podríamos tener como inglés como mínimo más, no sé, portugués, por ejemplo, o francés, o alemán, ¿cierto? Agregar uno más es fundamental porque los idiomas también son clave. Y ahí un poco lo que me refiero de que es tan interdisciplinario que nos conectamos siempre con otras disciplinas. Entonces, ¿por qué importa el turismo? Bueno, porque obviamente aporta al PIB mundial, porque nos deja ahí también muchos puestos de trabajo. 1 de cada 10 puestos de trabajo son en turismo. También tenemos el dato de que gran porcentaje de las personas que trabajan en turismo son mujeres. Aporta también al crecimiento económico, al desarrollo de las naciones, ¿cierto? Y también puede aportar a la protección del medio ambiente, y ahí un poco se genera como esta ambivalencia en el turismo, de que por un lado genera grandes impactos, lo vamos a ver, si nosotros no trabajamos por este turismo sostenible y planificado, podemos generar grandes impactos negativos en los territorios. Pero si trabajamos desde un turismo más planificado, ¿cierto?, y bien gestionado, podemos contribuir a la protección del medio ambiente, porque el turismo también se presenta como una oportunidad de educar y de evidenciar quizás las problemáticas que existen en los territorios y poder entregar esa información a los turistas para que ellos más o menos sepan ciertas temáticas relacionadas con la protección del medio ambiente. Así que también es una muy buena oportunidad. Personas que están relacionadas con el mundo de geógrafos, ciertos geólogos, esas carreras también
hay muchas personas que se van ahí relacionando con el mundo del turismo. Y yo eso lo veo mucho ahora en mi posgrado, que tengo compañeros que son geógrafos, que son diseñadores, que son profesores de arte, que son profesores de historia y geografía, muchas áreas diferentes, de alguna u otra forma terminan trabajando en turismo y se van complementando sus disciplinas con el turismo, lo cual a mí me parece súper interesante. La conservación cultural también es algo que está relacionado con el turismo. Nosotros en el turismo utilizamos, por así decirlo, los recursos tanto naturales como culturales para mostrarlo y transformarlo en atractivos turísticos, ¿cierto? Que sean atrayentes para las personas. Generamos un relato turístico donde muchas veces les vamos contando, por ejemplo, información local, ¿cierto? En el caso, yo estoy aquí en la región de Los Ríos, aquí el turismo está muy ligado al turismo mapuche, donde utilizamos, ¿cierto?, toda la cosmovisión ancestral, algunos operadores obviamente, para poder transmitirle esa sabiduría también a nuestros turistas. Y para generar también una concientización de la importancia de conservar la cultura. Entonces el turismo también nos entrega esa oportunidad, pero siempre que esté bien planificado. Y es por eso que necesitamos personas en el fondo que estudien turismo para poder aumentar la profesionalización del área y poder tener profesionales que tengan la información, que manejen los conocimientos para poder tomar las mejores decisiones en el turismo y no nos pase esto y podemos generar una turismofobia o una mala gestión nos puede llevar, ¿verdad?, a poder a muchas veces depredar los medios naturales o pasar a llevar las culturas, ¿cierto? Es un tema bastante delicado. Bien, entonces sin lugar a dudas el turismo está relacionado con muchas áreas, tanto económicas, naturales, culturales, sociales, ¿cierto? Pero es una muy buena herramienta para poder generar también educación ambiental o conservación cultural. Bueno, chiquillos, chiquillas, si ustedes quieren comentar algo, alguna reflexión o preguntar algo, activen su micrófono, lo vamos conversando, lo pueden ir dejando en el chat, sus dudas, sus consultas, obviamente. Y también el turismo tiene muchas ventajas y tiene muchos beneficios también para las personas. Y algo que evidenció la pandemia hoy en día es todos estos beneficios positivos del poder salir, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene muchos beneficios psicológicos. Si ustedes alcanzan a ver aquí esta infografía que les dejo, hay muchos beneficios en el viajar, ¿cierto? Potencia tu capacidad para resolver problemas. Imagínense si están viajando en otro país, uno tiene que adaptarse a eso, se va a encontrar en situaciones complejas y tiene que ir resolviéndolo. Reduce tu estrés y tu ansiedad. Evidentemente, el salir a la naturaleza, después de haber estado haciendo cuarentena, ¿cierto?, en un departamento, en una casa, sin un parque o el medio natural alrededor, ¿cierto? Evidentemente el ir a la naturaleza al tiro va a reducir tu estrés, tu ansiedad, también tiene que ver con las habilidades comunicativas, porque muy, como decíamos, un fenómeno social también es el turismo, aprendemos también idiomas, favorece el autodescubrimiento, en fin, un montón de beneficios psicológicos que dejan los viajes, ¿cierto? Que la gente evidencia eso y le da muchas más ganas de seguir viajando, pues como se transforma en el fondo como un poco como una adicción el querer seguir descubriendo. Ahí Gabriel pregunta, ¿qué es el autodescubrimiento? ¿Qué temas son? ¿Qué temas son el autodescubrimiento? Mira, ¿por qué lo pongo acá como que favorece el autodescubrimiento? Cuando uno viaja, y se puede dar el espacio de poder también trabajar el autoconocimiento. Puede ser autodescubrimiento o autoconocimiento, donde tú te pones en situaciones nuevas, ¿cierto? Estás en territorios que no conocías, vas a conocer gente nueva, ¿verdad? Entonces te pones en situaciones que también te ponen a prueba, lo que hace que tú también vayas descubriendo ciertas habilidades que pensabas que no tenías. Por ejemplo, yo un tiempo, es el autoconocimiento, el poder descubrirse a uno mismo, poder tomarse el tiempo y decir, conocer tus cualidades, tus motivaciones, lo que te gusta, lo que no te gusta, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Eso tiene que ver con el autodescubrimiento. Entonces, en una situación en que estamos viajando, en un tiempo prolongado, nos damos el tiempo también de poder conocernos a nosotros, ¿ya? Porque el turismo, ¿qué pasa? El turismo nosotros lo desarrollamos en nuestros momentos de ocio. Es decir, una vez que no estamos ni estudiando, no tenemos que trabajar,
terminamos con todas esas responsabilidades, lo hacemos en nuestro momento de ocio y ahí podemos darnos el tiempo de estar con la naturaleza, poder conocernos a nosotros mismos, tiene que ver con eso. Les comentaba entonces en mis tiempos que yo viajé, hay muchas cosas que yo descubrí de mí que yo no sabía que tenía, cualidades que yo pensé que no tenía, yo pensé que no era una persona muy sociable y resulta que viajando me di cuenta que podía entablar conversaciones fácilmente con personas que no conocía, y fui descubriendo esas cualidades en mí, así como también miedos que tenía, ¿cierto? Y me fui descubriendo, a eso se refiere un poquito el autodescubrimiento, estimado Gabriel, le queda ahí un poquito más claro. Entonces esto como de la lógica de cuáles son los beneficios que nos deja el viajar, ya que por lo demás son bastante, ustedes deben haber disfrutado alguna vez haciendo turismo, uno se relaja, ¿cierto? Uno conecta con la naturaleza, con su entorno, etc. Evidentemente el viajar te hace más feliz, y eso se está poniendo en evidencia aún más con la pandemia, porque el hecho de que nos dijeran que no podíamos salir, nos dieron más ganas de querer salir. Entonces se habla mucho de la reactivación del turismo, y que va a ser muy potente, porque mucha gente se va a querer desplazar, y eso ya lo estamos evidenciando. Y eso es una gran oportunidad para poder un poco repuntar después de todas las pérdidas y las bajas que tuvimos en la actividad turística, que por lo demás fue una de las actividades, uno de los sectores más golpeados por esta pandemia. Entonces hay muchos beneficios de viajar, el tema de que se entablan relaciones con otras personas, ¿cierto? Tú conoces personas de otros lugares, de otros territorios, también obviamente hay mucho, hoy en día, lo que es el turismo de salud, de bienestar, donde la gente viaja para poder relajarse, va a las termas, ¿cierto? Masajes, etcétera, etcétera. Y ahí también vemos al turismo como una fuente de salud, lo cual es súper interesante, y también ahí pensando en un muy buen nicho de negocio. Acá en Panguipulli, en esta comuna, hay muchas termas, hay más de 19 termas. Entonces, ese tipo de turismo la gente llega mucho para poder relajarse y conectar con ellos y estar con la naturaleza, y también, ¿por qué no?, poder trabajar desde la salud de las personas. Y eso un poco para que se hagan una idea, porque ahí nos damos cuenta que poco a poco la gente va a ir queriendo viajar más. Y lo mismo que yo les comentaba, que el turismo, como está relacionado con la conectividad, el hecho de que se abran los accesos, por ejemplo, a estos vuelos low cost, hoy en día podemos viajar mucho más barato en avión, ¿cierto?, que hace 5 o 10 años atrás. Entonces eso hace también que sea más posible para uno poder desplazarse y viajar. Entonces yo la verdad es que lo veo como el futuro del turismo, lo veo muy positivo, pero también con un gran desafío, que es un poco lo que se ha estado conversando como en el sector. Tenemos un gran desafío también, queremos que crezca el turismo, pero tenemos que hacerlo de una manera responsable. Tanto uno como viajero y viajera, como uno como trabajador o trabajadora del turismo. Y ahí, como les cuento, ustedes, si es que algo les llama la atención o les gustaría dedicarse al turismo, hay muchas áreas, desde la planificación, desde la gestión, desde guías de turismo, ¿cierto? Hay muchas formas en las cuales uno se puede desarrollar en esta carrera, la verdad. Es muy amplia, muy dinámica, y es súper entretenida también, porque el ambiente en el turismo, estamos trabajando con una actividad muy más relajada, más entretenida, ¿cierto? Entonces los ambientes son mucho más positivos, encuentro yo, que otros ambientes de trabajo que son más tensos, más serios. A mí eso no me gusta mucho, así que prefiero, por eso me gusta igual mucho trabajar en turismo, mucho más relajado todo. O sea, la gente que viaja generalmente no anda mal genio, ni anda seria, al contrario, uno quiere reírse, uno está siempre buscando la entretención. A diferencia de otras disciplinas que son un poquito más serias, ¿cierto? Y es una de las cosas que yo también siempre destaco de trabajar en turismo. Bueno, aquí les dejo esta foto del chucao, un pajarito aquí que lo encontramos por estos sectores de la región de los ríos, y es súper importante, y en los territorios que nos encontramos lo tenemos más que claro, ¿cierto? Chile cuenta con una gran cantidad de atractivos turísticos en torno a la naturaleza. Y hemos sido premiados bastantes años seguidos como uno de los destinos más importantes en turismo aventura, en turismo naturaleza. Ahora hace poco nos ganamos un reconocimiento por turismo romántico, imagínense, un turismo romántico también, por los cursos de agua, los lagos, los ríos, ¿cierto? Las nieves eternas, la gastronomía también es súper potente, las termas que yo les decía, el patrimonio cultural tenemos en el norte, ¿cierto?
patrimonio ancestral, ¿cierto? Por acá tenemos al Wallmapu, también más al sur, también tenemos mucho patrimonio cultural por el cual nosotros podemos utilizar el turismo para salvaguardar y evidenciar la importancia de trabajar el patrimonio cultural. Así que, en verdad, a quien le interese también los temas patrimoniales, muy relacionados con el turismo también, y aquí me gustaría hacer también la observación. Yo estudié gestión en turismo y cultura, por ende, siempre en mi formación estuve relacionando el turismo con la cultura y como de la manito, como no olvidarlos. Y ese enfoque es súper positivo porque hay otras carreras de turismo que no la tienen. Hay carreras de turismo que son como más con la visión económica y se olvidan un poquito de la cultura. Pero eso es algo que no puede pasar. O sea, nosotros ocupamos el patrimonio cultural para poder generar atractivos, generar una narrativa para los turistas, ¿cierto? Entonces tenemos que hacerlo con respeto y con conciencia. Y no generar un show tampoco de las culturas. Eso también es súper importante. Bueno, la tendencia aquí, que se nos adelantó un poco ahí el compañero, pero tenía mucha razón, ¿cierto? La tendencia clave hoy en día del turista es que ellos y ellas están buscando experiencias auténticas, significativas, únicas y memorables, ¿ya? Es decir, ya estamos avanzando a un turismo, bueno, primero, que ya no queremos grandes aglomeraciones. Evidentemente las aglomeraciones, producto de la pandemia también, no son muy positivas, entonces estamos buscando un turismo donde pueda yo tener quizás actividades mucho más inmersas en la naturaleza y no con tanta gente alrededor. Asimismo también, por ejemplo, los parques nacionales, las reservas biológicas se han tenido que ir adaptando a este nuevo pensamiento y ir creando circuitos para que la gente no se encuentre tanto y puede generar también este distanciamiento. Pero lo que sí sabemos, y es súper claro, y es una de las tendencias claves del turismo, es que tenemos que avanzar a generar experiencias. No solamente ese turismo de que llegué a la ciudad, fui a la plaza, fui a la iglesia, me saco la foto y listo. No, ahora la gente quiere experiencias mucho más auténticas y mucho más memorables, en donde uno pueda llegar a todos los sentidos del turista, ¿ya? Generar experiencias donde se sumerjan en una actividad o lo que sea que ellos quieran trabajar. Por ejemplo, hoy en día, por este sector, le hablo yo de mi territorio, Los Ríos, se trabaja mucho, por ejemplo, el turismo mapuche, pero desde una perspectiva en donde el turista se sumerge aún más, se queda a dormir en la ruca, habla con la ñañita, ¿cierto? A lo mejor trabaja aprende alguna técnica de artesanía, come la comida local, ¿cierto? Y se sumerge en eso. No es que ya lo vea desde afuera, sino que yo soy parte de la experiencia. Y eso va generando, obviamente, emociones en los turistas. Uno hablar con la ñañita, obviamente, le agarra cariño y se va a acordar siempre de ella. Y todos esos recuerdos hacen que yo como turista me quede con esta experiencia memorable, es decir, que no voy a olvidar nunca más esas noches que pasé en la ruca tomando mates con la ñañita, ¿cierto? Y son obviamente experiencias mucho más significativas que voy a recordar, únicas, no todos tienen la posibilidad de lograr eso, y las convierten también en experiencias memorables. Algo también interesante es poder hacerlas entretenidas, eso es clave también. Entonces, menciono esto de las experiencias porque es una de las tendencias del turismo. Entonces yo les contaba, yo hago clases en carreras de turismo y hago introducción al turismo. Entonces yo les presento toda la actividad turística a los estudiantes y hago mucho hincapié en eso porque somos las nuevas generaciones, yo me incluyo como joven también, pero somos las nuevas generaciones que tenemos que ir impulsando estos tipos de turismo, mucho más específicos. Y por eso se habla del turismo de intereses especiales. Se habla de eso, ¿cierto? De actividades, ¿cierto? Mucho más específicas, donde las personas se quieren sumergir en esa actividad. Lo que les decía, otro ejemplo es, por ejemplo, la pesca deportiva. Hay gente que viaja desde el extranjero específicamente a Chile para poder practicar la pesca deportiva, ¿ya? Porque Chile es reconocido por sus lagos, por sus ríos, ¿cierto? En la Patagonia se ve mucho eso, y gente se desplaza solamente con ese fin. Y ahí es donde es súper importante poder trabajar el turismo de intereses especiales y generar una experiencia. Es decir, ya no se trata solamente de llegar e ir a pescar,
sino que se trata de que el turista también pueda conectar con quizás los pescadores locales, ¿cierto? Poder sumergirse en una experiencia, conocer más el territorio, la historia, ¿verdad? Y no solamente venir a pescar y sacarse la foto e irse, ¿ya? Entonces, con eso tiene que ver un poco esto de la experiencia, y es uno de los grandes desafíos que tenemos quienes vamos a trabajar en turismo, de poder romper un poco este esquema de turismo de masas y avanzar hacia un turismo de intereses especiales que por lo demás es mucho más sostenible, que es lo que vamos a ir revisando. Bueno, otra cosa y otra reflexión súper importante es que la sostenibilidad ya no es un valor agregado, es nuestra responsabilidad, ¿ya? Eso es clave. No, ya no es, se trata de que voy a ser sostenible y me va a dar un valor agregado, sino que lo voy a hacer porque es lo que hay que hacer. Entonces, el turismo sostenible debería ser desde aquí en adelante como la forma en la cual trabajamos el turismo, ¿ya? Y esa es una de las grandes responsabilidades. Y el futuro de la actividad turística depende de la planificación y gestión de los territorios, ¿ya? Y aquí es clave. ¿Qué pasa? Pasa una de las problemáticas del turismo que en general la gente no estudia mucho esta disciplina, y las personas tomadoras de decisiones en los municipios, en los ministerios, ¿cierto? No estudian esto y no toman las decisiones en base a conocimiento en torno a lo que es la actividad turística, entonces falta planificación, no se gestionan bien los territorios, y es lo que les decía, a los destinos decimos, vengan, vengan, gasten, gasten, pero no pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con la basura que dejen esos turistas? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con la gente local? Hay destinos, por ejemplo, acá donde yo vivo, el destino Siete Lagos, en el verano a veces quedamos en el supermercado desabastecidos, porque llega tanto turista, se lleva todo, y los locales quedamos ahí sin poder comprar cosas. Y todas esas cosas tenemos que considerarlas en la planificación. Entonces, si queremos que vengan y que se llenen de turistas, lo tenemos que hacer de una forma planificada. Aquí también pasa que se llena de turistas, llegan todos en auto, y como no hay como un control de eso, se generan tacos enormes, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que como no está bien planificado, a uno como local ya le puede empezar a molestar, y va a decir, no, ya llegaron estos turistas, y se genera esta turismofobia. Pero no es culpa de los turistas, es culpa de quienes toman las decisiones, que muchas veces no tienen los conocimientos técnicos. Por eso yo motivo a quien le interese la actividad turística a optar por una profesionalización del turismo para poder adquirir las herramientas adecuadas para hacer de esta actividad tan linda algo planificado y tomando bien las decisiones. La participación local también es clave, no podemos olvidar a las personas locales, ¿cierto? Y eso es fundamental. Porque lo que les decía, el turismo lo trabajamos, ¿cierto?, en los territorios, y tenemos que considerar a las personas locales. Bien, hasta acá no sé si alguien quisiera comentar algo, chiquillo, alguna reflexión, algo que les gustaría compartir. Habló algo sobre una yayita, no caché bien. Ñañita, se le dice a las abuelitas de Mapuzungún, ñañita, como conocer, por ejemplo, en otros territorios, personas de mayor edad, adultos mayores que te puedan contar historias antiguas, y eso también acerca más a los turistas, tiene que ver como con la experiencia. Ñañita se le dice como a las abuelitas en Mapuzungún. Ya, sí, estaba hablando de una experiencia como inolvidable, ya ahora me cabeza mejor. Súper. Como la abuela Cristina en Williams, dice Bernardo. Ahí tiene un ejemplo, ¿cierto? Claro. Ahí está, la abuela Cristina, imagínense un turista que va a conocer a la abuela Cristina, y la abuela Cristina debe saber, uy, aquí en Williams antes era así, esto no estaba, ¿cierto? Y un montón de leyendas, de mitos, de historias, que hacen que uno como turista conozca aún más el territorio y no sea como ir a sacarme la foto nomás a Puerto Williams y me voy, ¿cierto? Es un poco como el desafío de esto de generar experiencias turísticas. Yo la conozco, dice José. Buenísima. La conocen ahí en la abuela Cristina. Pero esto cuando llega gente o turista, bueno, supongo que luego de la pandemia ha disminuido harto, pero antes, ¿cómo lo hacían cuando, por ejemplo, se acababa todo el supermercado? Quiere decir que todo ese supermercado o está en la calle o está en el basurero, pero para un lugar se va. Entonces, ¿cómo? O sea, en la época turística,
¿aumenta mucho la contaminación allá o algo así? Sí, indudablemente. Imagínate, y estos son, aquí en Panguipulli, son territorios, tienen muchas localidades pequeñas. Por ejemplo, Coñaripe, tiene una playa, porque está al borde del lago Calafquén, se llena la playa, pero se llena así como mucho. Y no hay un control, y esa es la gran problemática de la basura. ¿Y qué pasa? Y la gente en general deja todo contaminado, ¿cierto? Y no hay un control de eso, por eso les digo la importancia de la planificación en el turismo, porque no sacamos nada cuando decir vengan, vengan, llenemos de gente, si no tenemos considerado todos estos elementos, como por ejemplo el tema de la gestión de los residuos, que es una gran problemática. Ahí José dice que a la abuela Cristina siempre le piden los turistas fotos y videos. Sí, pues evidentemente, ¿viste? Es un muy buen ejemplo la abuela Cristina. Súper. Aquí les dejo otra foto. Y para que la revisen y la vean, porque esta foto en el fondo muestra un poco lo que pasa cuando saturamos los destinos. Ya hay, no voy a entrar en detalles, pero los destinos tienen ciclos. Cuando son más desconocidos, solo saben los locales. Me imagino que ustedes en sus territorios saben de lugares que nadie conoce o muy poca gente conoce, solo los locales, y los turistas todavía no lo han descubierto. Pero después pasa que los descubren, se empieza a generar una planta turística alrededor, se generan servicios, se hacen los baños, después se hacen restaurantes, después aparecen las cabañas, y ya empieza a llegar más gente. ¿Y qué pasa? Que uno como turista espera acá la expectativa, ¿cierto? Pero resulta que tenía que hacer la tremenda fila para poder sacarse esa foto. Y eso es lo que pasa, ¿cierto? Saturamos los destinos, no planificamos y después tenemos que hacer tremendas filas. Cuando nosotros pensábamos que era así, la cosa era una fila eterna para poder ahí sacarse la foto. Eso es en Chiloé, para quienes están conectados y son de Chiloé. Es el Muelle de las Almas en Cucao, exactamente, el famoso Muelle de las Almas. Todos y todas queremos una foto ahí, pero resulta que la realidad en verdad es completamente diferente. Dice, en función de evitar estos efectos se instaló el turismo cero rastro, ¿cierto? Sí, hay algo que se llama el turismo responsable. En el guiado turístico hay algo que se llama no deje rastro, que son 7 pasos o 7 indicaciones que nosotros podemos hacer para no dejar rastros de donde vamos, no contaminar, ¿cierto? ¿Qué hacemos con obviamente nuestra basura? Llevarla, ¿verdad? Y hay diferentes iniciativas que se han generado. Les voy comentando en relación a esto. Y quiero que veamos acá qué pasa cuando destinos tan grandes, imagínense, nos vamos a ir al hemisferio norte, nos vamos a ir a Barcelona. Un destino tan popular como es Barcelona, pasó que no se planificó bien, no se tomaron buenas decisiones para el turismo y se generó algo que se llama turismofobia o overtourism, que es este turismo que ya la gente local ya como que le empieza a desagradar los turistas. Vamos a ver esto unos segundos. La playa, el ocio, la cultura y el buen tiempo han hecho de Barcelona uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Lo que en un principio se vio con satisfacción se ha convertido ahora en la principal preocupación de los residentes, según una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Barcelona. Los vecinos han empezado su guerra particular. En los últimos 5 años, cuando nosotros llegamos al gobierno, habían crecido casi un 20% los alojamientos turísticos. Y eso, claro, es un impacto enorme, ¿no?, que recuerda a las cifras de la burbuja inmobiliaria. En algunos barrios hay más turistas que residentes. El aumento de los precios de alquiler de viviendas está obligando a los ciudadanos a abandonar la ciudad. Y las rentas del patrimonio aportan mucho más que las rentas del trabajo. Y esto pues, nos hace cada vez más vulnerables y nos hace tener una economía menos productiva, menos competitiva, tampoco genera empleo de calidad, ¿no? Según el gremio de hoteleros de Barcelona, el problema está asociado con los miles de apartamentos ilegales utilizados con fines lucrativos.
Es el tema de los apartamentos turísticos ilegales. Esto es algo que ha aparecido de una forma rapidísima, en unos 4 o 5 años, y ha creado un clima de insatisfacción y de frustración a los ciudadanos de Barcelona, porque se ha introducido un tipo de turismo de un nivel que no es el que realmente nosotros pretendíamos tener, y luego genera una cantidad de problemas en el ciudadano. Y no solo por los apartamentos ilegales, el turismo masivo está afectando gravemente a la calidad de vida de los ciudadanos. Van a seguir devaluándonos las vidas. O se hace un giro radical de modelo de ciudad y se apuesta por economías socialmente sostenibles, o la ciudad va a quedar como un mero decorado con un parque temático gigante. La forma de contenerlo es literalmente eso, reducir el peso del sector turístico en la economía de la ciudad. El turismo representa el 15% del PIB de Barcelona. El turismo es bueno, pero necesita regulación, dice la alcaldesa. Tanto turistas como ciudadanos estamos de acuerdo en que el turismo es muy positivo para la ciudad de Barcelona, pero también en que para que siga siendo positivo hay que poner orden, hay que regularlo para que sea sostenible. Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como las asociaciones a favor y en contra del turismo trabajan en red con otras ciudades europeas como Venecia, Berlín o París para tratar de encontrar soluciones al reto del turismo masivo. Cristina Giner, Euronews, Barcelona. Ya. Ahí entonces se evidencia este problema que es el overtourism o turismo masivo o turismofobia también que se genera. Y eso, aquí es donde nosotros en Chile tenemos que ser sabios y sabias y poder tomar estas experiencias negativas y aprender de ellas y que no nos pase lo mismo. Entonces ustedes veían ahí que la gente ya está, por decirlo, aburridísima ya de los turistas, pero es porque no hay una buena planificación. Y ahí es donde llega el desafío de las personas que estudiamos y trabajamos en la actividad turística, porque nosotros somos los que podemos generar estudios, investigaciones, para poder tomar, y las personas que tomen las decisiones pensando tanto en los anfitriones, que son las personas locales que vivimos en los destinos turísticos, como también en el beneficio de la actividad turística y de los turistas. Entonces, es un gran desafío, y algo que nos dio la pandemia fue el tiempo de poder trabajar esto, y que los destinos también descansaran. Ustedes me imagino habrán visto imágenes de Venecia, que es otro destino muy saturado, Barcelona, Madrid, París, producto de las cuarentenas, ¿cierto?, descansando, por así decirlo, los territorios de tanta visita. Así que es bien interesante el tema, son muchos los desafíos, y por eso siempre a las personas que estudian o que quieren estudiar turismo, los motivo con esto, porque se requieren personas profesionales en el área, que lamentablemente es muy poco, no se lo toman tan en serio. Entonces queremos que llegue mucho, pero a la vez no pensamos cómo hacemos de esa actividad algo más sostenible, ¿cierto? Que un poco que los hablaba, y es lo que yo les mencionaba, entonces el desarrollo sostenible, y acordándose un poco de lo que estuvieron en la charla anterior, tiene que ver con este equilibrio, esta armonía, ¿cierto? Tanto en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Nos hemos preocupado históricamente de lo económico, pero no hemos olvidado de otra área súper importante, que es lo social, lo cultural, y obviamente también lo medioambiental. Si no gestionamos bien los destinos turísticos en Chile, que son principalmente destinos de naturaleza, podemos depredar el medio ambiente si no gestionamos y tomamos buenas decisiones al respecto. Entonces los desafíos son bastante grandes. Y el turismo sostenible justamente tiene que ver con eso, de poder planificar la actividad turística, de poder potenciar obviamente el crecimiento económico, pero que sea sostenible, trabajar con una economía circular, y como se mencionaba ahí en el video, ¿cierto?, poder también darle más relevancia a los actores locales, obviamente una inclusión social, que también el turismo genere empleo a la gente local, ¿verdad? Por tanto puede ayudar a reducir la pobreza de los territorios, utilizar eficientemente los recursos que nosotros, los cuales contamos y los cuales utilizamos para hacer turismo, ¿cierto? Trabajando por una protección ambiental, y también utilizando el turismo como, por ejemplo, un espacio de educación ambiental y de sociabilización de las problemáticas. Y también preocuparnos por los valores culturales, la diversidad, el patrimonio, todas estas personas portadoras de grandes testimonios, historias históricas, cosas históricas en relación a los territorios. Tenemos, por ejemplo, ahí el ejemplo que ustedes mencionaban de la abuela, ¿cierto?
y así hay muchas personas portadoras de oficio, de mitos, de leyendas, de conocimientos, de la lengua antigua, y a través del turismo podemos también generar iniciativas para poder salvaguardar eso. Y también la comprensión mutua, la paz y la seguridad. El turismo también genera que uno pueda ir conociendo otras realidades y siendo más empático con las demás personas. Y eso también es algo súper lindo de la actividad turística. No sé si hasta acá alguien quisiera comentar algo, alguna pregunta, duda. Usted nombró una anterior charla. ¿Hubo una anterior charla? Sí, pero Ignacio, creo que tú estabas con la charla de los ODS del lunes y la de anatomía. Ah, sí. Ahí se me menciona. ¿Se acuerdan que Carlos hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible? Y el turismo también ahí se relaciona con eso. Por eso lo mencionaba. Sí, ya me acordé, perdón. Bueno, entonces, obviamente, el turismo sostenible tiene que ser ese turismo que tiene en cuenta los efectos de la actividad turística sobre tanto la economía, la cultura y nuestro entorno natural, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos que trabajar por un turismo mucho más responsable, ¿cierto? En que considere todos estos aspectos, tanto en la planificación y también uno como turista, uno como viajero y viajera, siempre considerar todos estos elementos de un viajero mucho más responsable. Es decir, seamos viajeros informados, respetuosos, ¿verdad? Los territorios que vamos a visitar, tenemos que ser muy respetuosos con la flora, con la fauna, ¿cierto? Y si vamos a trabajar en turismo, quizás quieran ser guías turísticos, que es una actividad muy linda, ustedes también van a ser los encargados de decir, bueno, oye, tengan cuidado con los flamencos, por ejemplo, tengan cuidado con los ñandú, no se acerquen tanto, sino también ahí podemos generar un impacto en ello, y eso no es lo que queremos, al contrario, queremos generar una armonía entre todos los elementos que participan y que hacen tan lindo también los paisajes y hacen que por eso la gente quiera venir. Tenemos que apoyar la economía local, en el turismo también se está trabajando mucho, un turismo más comunitario, en donde las personas se van asociando y van creando paquetes o experiencias turísticas, respetar al medio ambiente, evidentemente, ya lo hemos comentado, utilizamos y en Chile nos destacamos por el turismo de naturaleza, pero no sacamos nada con decirle a todos vengan, sino vamos a tener y a tener los resguardos necesarios. El ejemplo de las Torres del Paine, ustedes conocen mejor que yo, los incendios que se han provocado producto de viajeros irresponsables, ¿verdad? O la saturación también de los, me imagino ahí cómo será, Punta Arenas, Puerto Natales, en el verano, pre-pandemia, lleno de personas, ¿cierto? Ser también cuidadoso al visitar las áreas silvestres, lo patrimonial, lo arqueológico, respetar las personas en general. Necesitamos que nos digan qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y ahí también nosotros como guía, o sea, en lo que sea que nos vayamos a desempeñar, tenemos que también generar ese tipo de información y concientizar a las personas al respecto. Recuerdo esa anécdota de una persona que fue a la isla, a la iglesia de Achao, y le sacó una tejuela a la iglesia y se la llevó. Imagínense, ese nivel, una iglesia patrimonial antiguísima, y la persona llegó y le sacó una tejuela y se la llevó de recuerdo. Esas cosas no pueden pasar. Por eso entonces es súper importante regular la actividad turística de alguna forma en que no salgan perjudicados los atractivos. Valorar las tradiciones, las costumbres locales, utilizar el turismo para poder evidenciar... Profe, se muteó, no escucho. ¿Aló, me escuchan? ¿Y ahora? ¿O soy yo nomás? Puede que sea yo nomás. Yo te escucho, Ahora Sebastián. se escucha. Ya, Ahí se escucha. Ahora Súper. se escucha. Quizás me caí un poco. Les comentaba entonces lo de valorar las tradiciones, las costumbres locales, a quien le interese la historia, pero no quiero estudiar historia, métase al turismo, y desde ahí, desde el turismo, uno también puede conocer más de las tradiciones y las costumbres locales, y eso mostrárselo a los turistas, pero siempre en un ambiente de respeto, no generar un show de las cosas, no, al contrario, algo auténtico. Recuerdan que eso es lo que están buscando los turistas, experiencias auténticas. ¿Qué es esa casa? ¿De dónde es? Es una ruca mapuche, en el lago Budi. Está bonita. Eres chiloé, ¿no? Está bonita, ¿no? No, está en el lago Budi, Bien bonita. en Muy región lindo. de la Araucanía. Un destino muy lindo también. Eso es lo otro interesante del turismo, chiquillos. Conocemos
y tenemos que conocer bastante también los territorios. Yo lo que no lo conozco físicamente, lo conozco también a través de buscar, ¿cierto? Google Maps, gran aliado también en los viajes digitales, y a quien le interese conocer los territorios también, el turismo es una muy buena oportunidad. Bien, oye, nos va pillando el tiempo, no sé si alguien quiere comentar o preguntar algo hasta acá. Nos queda una charla todavía, así que... Que me encantó la presentación. Qué bueno, Ignacio, me alegro. Oye, les quiero mostrar este video para ya ir cerrando, que habla sobre la Reserva Biológica Huilo Huilo, que está también aquí cerca en Panguipulli, en el Tume, para quienes están por ahí en el Tume, y ellos trabajan fuertemente el turismo sostenible. Vamos a revisar. Huilo Huilo funciona como un actor que permite unir a todas estas comunidades, trabajar en conjunto con ellas y potenciar el desarrollo tanto del propio Huilo Huilo como de las comunidades. Huilo Huilo es un destino y como tal se trabaja junto con las comunidades buscando generar un desarrollo. Y la idea de esto es que las artesanas, por ejemplo, las mujeres trabajan en eso, los hombres puedan trabajar de transfer, de guía, en resumen, diversas labores que hagan que la comunidad sea un ente partícipe y activo dentro del desarrollo de su propio territorio. Ya, ese es un ejemplo de iniciativas en Chile de turismo sostenible, ¿cierto? Donde la clave es hacer que participen los territorios y las comunidades locales. No sé si, chiquillos, hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario. Ahí decía que como que el sector podía como aportar o cooperar con el turismo, ¿no? Como guía o como... Pero claro. como una persona que no tenga estudios podría cooperar en eso. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Podría ser un guía? Sí. ¿O necesita una...? En el caso de los guías de turismo, existen certificaciones, uno puede estudiar turismo, pero siempre puede partir, y eso es un poco lo que les decía, por eso el desafío en el turismo es profesionalizar. Muchas personas parten trabajando en turismo sin tener estudios relacionados con turismo, y parten trabajando como guías porque saben mucho de los territorios, porque les gusta mucho y se empiezan a informar y van generando actividades turísticas, y después con el paso del tiempo se van certificando y se van perfeccionando y se van capacitando. Es algo que pasa mucho en la actividad. Yo, por ejemplo, ahora le estoy haciendo un curso de Sense a personas que trabajan en turismo, tienen cabañas, son guías o tienen alguna idea de negocio turístico, pero no saben nada de turismo, nunca han estudiado turismo, no son guías certificados, pero quieren empezar a desarrollar eso. Entonces pasa mucho en el turismo que desde nuestros intereses vamos generando o negocio o vamos siendo guías, pero sin todavía tener la profesión. Y después con el tiempo, cuando ya estamos más metidos en el tema, vamos adquiriendo las certificaciones y las estudiando alguna carrera técnica, que hay muchas carreras técnicas en turismo, ¿cierto? Hay ecoturismo, turismo de interés especial, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones. Pero todo parte y ahí motivarlos desde sus motivaciones. Pues si hay algo que les motive a trabajar, lo pueden comenzar a trabajar y con el tiempo pueden ir accediendo a capacitaciones o la otra opción es directamente, como lo hice yo en mi caso, fue que directamente me matriculé a estudiar turismo en una carrera universitaria. No sé si tienen más preguntas, chiquillos. ¿Chiquillas? Sí, se puede saber en qué universidad se estudió usted. O sea, ¿estudió usted? Yo estudié en la Universidad de Valparaíso, y la carrera se llama Gestión en Turismo y Cultura. Entonces, en mi carrera se trabajaba la línea de turismo, la línea cultural, la línea de la gestión y la línea de los idiomas. Tuve mucho inglés y se trabajaba mucho eso. Y eso es lo que yo estudié. Hay carreras de ecoturismo, hay carreras técnicas de turismo. Acá, por ejemplo, yo hago clase en una carrera de técnico nivel superior de turismo e intereses especiales.
también hay una carrera técnico nivel superior de turismo intercultural, y así hay bastante oferta académica en torno a lo que es el turismo. La gloriosa UV, así es, Bernardo. Ya. Bien. ¿Alguien más le gustaría comentar algo? Dejamos hasta acá entonces con esta reflexión de que el desarrollo del turismo sostenible debe ser ecológicamente sostenible a largo plazo, debe ser económicamente viable y así como éticamente y socialmente equitativo. Ese es el desafío de la actividad turística. Así que muchas gracias, chiquillos, chiquillas. Espero que hayan disfrutado. Si tienen dudas, preguntas, ustedes tienen mi correo, yo siempre les estoy enviando correitos, así que si quieren más información, lo que sea que necesiten para poder tomar esa decisión, obviamente me pueden contactar y consultar. Ahora volvemos a las salas y vamos a los siguientes talleres.